Bien, vamos a hacer el ejemplo número 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde el punto esté en el segundo cuadrante. Ejemplo número 2 dice calcular las funciones trigonométricas para el ángulo beta en posición normal con el punto menos 2,3 medios sobre el lado terminal. Entonces, como el ángulo beta está en posición normal, entonces construimos el plano cartesiano, ubicamos el lado inicial en el eje X positivo, ubicamos el punto, primero ubicamos el punto, entonces menos 2 para X y para Y es 3 medios. Para ubicar este 3 medios, entonces hago la división. 3 entre 2 es 1,5. Entonces, en X me ubico en menos 2 y luego subo, porque es positivo, en Y hasta 1,5. ¿Ya? O sea, la mitad del otro segmento, ahí es 1,5. Entonces ubico mi punto y una vez que tengo ubicado el punto, entonces trazo mi lado terminal. Entonces este sería el ángulo beta. Ahora, para poder encontrar las funciones trigonométricas de beta, entonces construyo el triángulo. Entonces del punto sobre el lado terminal voy a trazar una recta totalmente vertical o perpendicular hacia el eje X. Pero no voy a poder hacerlo hacia el eje X positivo. Imposible trazar una recta totalmente vertical hacia el eje X positivo. Pero sí puedo trazar una recta totalmente vertical hacia el eje X negativo. Entonces aquí estaría mi triángulo rectángulo. Entonces, ángulo de 90, ¿verdad? Y entonces el lado opuesto la hipotenusa. Ahora bien, solo que hay un pequeño problema. El ángulo beta quedó fuera del triángulo rectángulo. El ángulo beta quedó fuera del triángulo. Y en el anterior, el ángulo quedó adentro. ¿Qué voy a hacer entonces? Bien, aquí es donde voy a ocupar, entonces, construir el ángulo de referencia de beta. El ángulo de referencia de beta. Ya van a ver por qué. Entonces, acuérdense que el ángulo de referencia se construye con el lado terminal del ángulo y el eje X, ya sea negativo o positivo, el que más me convenga para formar un ángulo agudo. Entonces, en este caso, si tomo el lado terminal del ángulo y tomo el eje X positivo, entonces un ángulo desde aquí hasta acá no sería agudo, eso no mide menos de 90. Entonces, tendría que ser no hacia el eje X positivo, sino que tendría que ser aquí nomás en el eje X negativo. Entonces, y aquí sí se formaría un ángulo de menos de 90. Entonces, este sería entonces el ángulo de referencia de beta. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que tengo el ángulo de referencia, eh, ¿por qué el ángulo de referencia? Bueno, hay una propiedad por ahí que me dice que las funciones trigonométricas de cualquier ángulo tienen el mismo valor que las funciones trigonométricas del ángulo de referencia. ¿Qué me quiere decir la propiedad? Que si yo calculo las funciones trigonométricas del ángulo de referencia, es como que esté calculando las funciones trigonométricas de beta, porque tienen exactamente el mismo valor. Para eso sirve el ángulo de referencia. Bien, entonces, aquí tenemos el triángulo, entonces vamos a usar este ángulo para calcular las funciones trigonométricas de beta. Entonces, ángulo recto, este sería la hipotenusa. Como estoy trabajando con este ángulo, entonces este sería mi lado adyacente, que en este caso me diría menos 1 y menos 2. Y este sería mi lado opuesto, frente al ángulo que estoy trabajando, y también tiene una medida, 1,5, que es 3 medios. ¿Ya? El decimal solo lo usé para ubicarme en el plano. El decimal no se usa para hacer las operaciones. Entonces ya tengo los tres lados del triángulo, ¿verdad? Entonces, acá ubicados, ¿eh? Y el valor de 2. Entonces me falta ubicar el valor de la hipotenusa. Bueno, entonces veamos la propiedad. Aquí se las voy a colocar. Las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera tienen el mismo valor de las funciones trigonométricas de su ángulo de referencia. Entonces,
Repito una vez más. Estoy tomando este ángulo porque si calculo las funciones trigonométricas de este ángulo, es como que esté calculando las funciones trigonométricas de beta, porque tienen el mismo valor según la propiedad. Entonces, calculemos la hipotenusa. Ya sabemos que es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, a lo estamos tomando como adyacente y b lo estamos tomando como opuesto. Hago la sustitución. Entonces me quedaría raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. Hago los cuadrados. Entonces menos 2 al cuadrado es positivo 4. Menos 2 por menos 2, positivo 4. Más 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Ahora realizo la suma, 4 más 9 cuartos, entonces me quedaría 25 cuartos. Y esta raíz es exacta. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces C igual a 5 medios. Entonces ya tengo el valor de los tres lados, entonces puedo calcular las funciones. Entonces coseno de beta, lado adyacente que es menos 2, sobre la hipotenusa que es 5 medios. Este 2 no es fracción, pero le puedo colocar un 1 como denominador para convertirlo en fracción y hacer la división. Entonces, al hacer la división de fracciones, producto de extremos sobre producto de medios. Entonces sería menos por más da menos, 2 por 2, 4, 1 por 5, 5. Entonces el coseno de beta sería menos 4 quintos. Vamos ahora con el seno de beta. Seno es lado opuesto entre hipotenusa. Lado opuesto es 3 medios y la hipotenusa es 5 medios. Aquí los dos son fracción. Entonces, para dividir fracciones, producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, 3 por 2, 6. 2 por 5, 10. Esta fracción se puede simplificar, los dos tienen mitad, mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Entonces sería el resultado 3 quintos. Seno de beta, 3 quintos, ya simplificado. Tangente, lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, lado opuesto son 3 medios entre el lado adyacente, que es negativo 2. Este no es fracción, se le coloca 1 como denominador para convertirlo en fracción y poder dividir las dos fracciones. Sería entonces más entre menos da menos. Producto de extremos, 3 por 1, pues acuérdense que aquí ponemos como denominador la unidad, 3 por 1, 3, 2 por 2, 4. Más entre menos da menos. Entonces tangente de beta menos 3 cuartos. Vamos con la cotangente de beta. Entonces, cotangente de beta, lado adyacente, que es menos 2, entre el lado opuesto, que es 3 medios. Entonces, más entre menos da menos. Acuérdense que este no es fracción, le colocamos como 1 como denominador, ¿verdad? Para convertirlo en fracción. Entonces, me quedaría menos, más entre menos da menos, 2 por 2, 4, 1 por 3, 3. Entonces sería menos 4 tercios. Cotangente. Secante. Hipotenusa sobre el lado adyacente. La hipotenusa es 5 medios y el lado adyacente es negativo 2. Entonces, le colocamos como denominador la unidad al 2 para convertirlo en fracción. Más entre menos da menos. 5 por 1, el 1 que está aquí abajo, 5 por 1, 5, 2 por 2, 4. Secante entonces menos 5 cuartos. Y la cosecante de beta, hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces 5 medios que es la hipotenusa sobre el lado opuesto que es 3 medios. Entonces los dos son fracciones para dividir producto de extremos sobre producto de medios. 5 por 2, 10. 2 por 3, 6. La fracción se puede simplificar. Mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3.
Entonces la cosecante de beta va a ser igual a 5 tercios. Y de esa manera calculamos las funciones trigonométricas de beta. Entonces, dos aspectos importantes. Número uno, cuando yo construyo el ángulo que me están dando y el ángulo que me dan no queda dentro del triángulo que se puede construir, entonces acuérdense de trabajar con el ángulo de referencia de ese ángulo que tienen. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas de ese ángulo van a tener el mismo valor que las funciones trigonométricas del ángulo de referencia. Entonces no se les olvide, cuando el ángulo que les están definiendo queda fuera o no queda dentro del triángulo, ¿verdad? Que se construye para encontrar las funciones trigonométricas, entonces forzosamente tienen que encontrar el ángulo de referencia de ese ángulo que les están dando. Y ese ángulo de referencia va a quedar dentro del triángulo para poder trabajar. Bien, lo segundo que es importante que no deben de olvidar son los signos. Miren que aquí este lado adyacente, como está ubicado del lado izquierdo del eje X, entonces lleva signo negativo. No se les olvide colocar el signo negativo cada vez que usen el lado adyacente. ¿Ya? No se les vaya a olvidar. Entonces, como ven, de las 6 funciones trigonométricas, como este lado es negativo, entonces de las 6 funciones trigonométricas, 4 salieron negativas. El coseno, la tangente, la cotangente y la secante. Solo 2 salieron positivas, ¿verdad? El seno y la cosecante. De ahí las otras 4 son negativas. Cheque. Entonces, en el siguiente video voy a hacer el ejemplo cuando el punto quede en el tercer cuadrante. ¿Verdad? Bien.